Después del atentado contra las Torres Gemelas, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, anunció que su próximo objetivo sería acabar con el terrorismo. Fue entonces cuando se inauguró una doctrina de seguridad nacional estadounidense que justificaba la guerra preventiva, es decir, el ataque indiscriminado a otro estado sin haber sido atacado. Un mes después del ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió a Afganistán, con dos objetivos principales. El primero, instaurar un nuevo régimen que no diera cobijo a organizaciones extremistas terroristas, y como segundo, acabar con el grupo terrorista Al-Qaeda y con los talibanes, que era el régimen actual que los protegía. Sin embargo, en los intentos de Estados Unidos por instaurar un nuevo sistema que prometía transformar una región inestable, terminó garantizando una apenas aceptable seguridad, lo que significa que su objetivo había fracasado rotundamente. En un primer momento, lo que hicieron fue crear una asamblea tradicional, en donde se le dio poder a los líderes tribales, es decir, a cada líder de cada tribu, que tenía como objetivo representar cada cultura. Sin embargo, por el contexto de Afganistán, un país atrapado 20 años en el conflicto territorial, este sistema terminó siendo un conflicto étnico y no permitió que se construyera una nación común, sino fragmentada como lo había estado siempre. A partir de este reparto de poder entre culturas, se generaron tres fuentes reales de poder. La primera, el gobierno de Hamid Karzai. La segunda, los señores de la guerra, que eran los líderes de cada una de las etnias y se lucraban de contrabando. Y la tercera, los talibanes, quienes habían dado cobijo a grupos terroristas como Al-Qaeda y controlaban algunas regiones del territorio. Un gran porcentaje de talibanes, incluido Al-Qaeda, huyó a Pakistán y se dividió en varios grupos. Esta división causó que uno de los grupos lograra llegar a Irak y se instaurara en el poder, convirtiéndose tiempo después en el Estado Islámico. A partir de esto, George Bush instauró el concepto del eje del mal, que hacía referencia a los países que patrocinarían el terrorismo o tuvieran armas de destrucción masiva, como él suponía de Irak. Se creó también una lista del eje del mal, que correspondía a los países enemistados con Estados Unidos, como lo son Irán, Irak, Cuba y Corea del Norte. A partir de entonces, Estados Unidos comenzó a crear hipótesis que se esforzaban por hacer creer que Saddam Hussein, presidente de Irak, era una amenaza potencial, puesto que se creía que podría aliarse con Al-Qaeda y proveerlos de armas de destrucción masiva. En mayo de 2003, Colin Powell presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU las presuntas pruebas sobre la existencia de armas químicas en Irak, con el objetivo de conseguir la aprobación de una invasión por parte de Estados Unidos a la República de Irak. Sin embargo, estas convicciones fueron cuestionadas por la ONU y varios países europeos, puesto que el Estado iraquí se encontraba bajo un embargo económico que tenía a la población empobrecida y Estados Unidos no tenía pruebas certeras de armas de destrucción masiva en Irak. Estos cuestionamientos se convertirían en certezas cuando en 2003 la ONU envió un grupo de inspectores para revisar que no hubiera armamento en Irak, y efectivamente no lo había. Tras de esto, Estados Unidos se empeñó en modificar su discurso para hacer de Irak un enemigo. Y a pesar de no gozar de la aprobación de países europeos, los medios de comunicación fueron parte elemental para que en la población estadounidense se creara una atmósfera que apoyara la invasión. Así, la invasión de Irak viene precedida de un deliberado engaño a la opinión pública. Fue así como, sin la aprobación del Consejo Nacional, Estados Unidos invadió Irak, justificando su ataque a partir de una amenaza que no era real. La guerra duró muy poco. En menos de un mes, las tropas norteamericanas y algunos países aliados invadieron Bagdad. Esta invasión, a pesar de no contar con la aprobación de la ONU, gozó de apoyo de los países amigos de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos era de población árabe o musulmana. La UNESCO advirtió además de la importancia del patrimonio de la humanidad que había en Bagdad antes de la invasión. Sin embargo, las tropas no hicieron nada al respecto. 18 meses después de la ocupación, no había suministro de agua, transporte público ni electricidad en una gran parte del país. Además, uno de los grandes errores fue nombrar a Paul Brenner como autoridad provisional, un estadounidense sin conocimiento del Medio Oriente. A esto se le llamó la desbasificación, una política que retiró todos los elementos del partido de Saddam Hussein, y fue así como Estados Unidos dejó prácticamente desbaratado el país.
porque al disolver el BAS diluyó toda la estructura administrativa nacional. Estados Unidos impuso su modo de gobierno federal, con el objetivo, una vez más, de tener un supuesto gobierno representativo, y le dio poder a cada una de las culturas o religiones. En la presidencia se puso a un kurdo, en la jefatura de gobierno a un chií, en la presidencia del parlamento a un suní. De nuevo, como pasó en Afganistán, en vez de volverlo un tema de plataformas políticas que supuestamente es la base de la democracia, se repartieron cuotas de poder en virtud de una identidad específica. Así, la formación de una identidad iraquí quedó marginada por completo porque se le da la prioridad a ser suní, chií o kurdo. Esta división política causó una guerra sectaria, puesto que anteriormente los suníes habían oprimido a la población chií, y cuando en 2006 un ministro chií, Nuri al-Maliki, fue elegido, comenzó una persecución hacia la comunidad suní. Así que Irak se convirtió en un país sin autoridad, con una ocupación extranjera occidental de ningún modo justificada, condiciones perfectas para que la Al-Qaeda y otros grupos extremistas llegaran a Irak. Cualquiera que fuese la misión estadounidense en Irak tampoco se cumplió, y su supuesta guerra contra el terror nutrió el terrorismo. Ese es el panorama de donde nace en Irak el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh. Para concluir, es necesario resaltar ciertos aspectos. Primero, los medios de comunicación siempre han jugado un papel muy importante en medio de un conflicto, debido a que la noción de crear en la opinión pública una atmósfera de inminente peligro o amenaza es una táctica muy vieja para garantizar el apoyo del gobierno en el momento de librar una guerra, que Estados Unidos en particular ha usado mucho a lo largo de la historia. Cabe aclarar que la información sobre el peligro es dada por políticos y organizaciones, la cual es replicada sin muchos cuestionamientos por los medios de comunicación y tiene un impacto considerable en la opinión pública. Por otro lado, el hecho de que Estados Unidos decidiera invadir Afganistán e Irak e incluso fomentar una guerra cambiando su discurso y basándose en razones injustificadas fue un gesto en donde quedó como un país que no tiene inconvenientes en imponer su política e implementarla por medio del uso de la fuerza en otros estados, pasando incluso por encima del mismo derecho internacional. Además, es notorio ver en esta situación a Estados Unidos actuando como un país dolido y, por qué no, con resentimiento ante la tragedia que vivió por los atentados terroristas. Sin embargo, el sentimiento de rechazo que tenía ante estos países del Medio Oriente los llevó a actuar de manera deliberada y cruel, buscando razones sin fundamento como una manera de justificar sus actos, que lo único que lograron fue fomentar aquel terrorismo que se supone pretendían destruir.